muy, muy profundo y muy, muy extenso. La cantidad de descubrimientos, la cantidad de revelaciones que se dan en la vida espiritual y en el proceso de autoconocimiento son muchas, muchas. Todas esas cosas que están en nuestra mente inconsciente, que están ahí vegetando, todos esos conflictos, todas esas desavenencias, todas esas frustraciones, todos esos odios, iras, son demonios que habitan en nuestra mente subconsciente, sedientos de la sangre, de nuestras emociones, de nuestro bienestar. El señor Buda dice que los demonios más terribles no están en ningún infierno, sino en nuestra mente. Porque si no solucionamos todo eso que llevamos dentro, mucha gente sufrirá por eso, con seguridad. Mucha gente sufrirá por eso. Crearemos mucho sufrimiento a nuestro alrededor. Y para nosotros mismos, sobre todo, crearemos mucho sufrimiento porque viviremos cegados por nuestra ignorancia primordial. Eso es universal. Eso es universal. Algo muy interesante, por ejemplo, es que dentro de la enseñanza, por ejemplo, de la psicología budista, del budismo tibetano, no hay una sola palabra que se pueda encontrar que tenga el significado o que se conozca como perdón. No existe una palabra que podamos usarla para hablar de perdón. No existe. Es muy, 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 muy interesante. No existe una palabra que podamos usar para hablar de perdón. Y dentro del budismo tibetano, los lamas tibetanos, por ejemplo, nos hablan de paciencia y nos dicen que hay varias clases de paciencia, varias clases o varias categorías de paciencia. Ellos no tienen palabras diferentes para hablar de paciencia, tolerancia o perdón. Dentro de la iconografía budista, dentro de la enseñanza budista, el perdón, la tolerancia y la paciencia son lo mismo. Entonces no se habla de perdón, se habla de paciencia. No se habla de tolerancia, se habla de paciencia. Ahora, cuando analizamos estas tres expresiones, nos damos cuenta de algo muy interesante y es, la tolerancia habla de aguantar, la tolerancia habla de soportar y la tolerancia tiene un límite, la tolerancia tiene un tope, ¿cierto? Llega un momento que tú dices, esto yo ya no lo aguanto más, esto yo no lo tolero más, esto no lo soporto más, yo no voy a aguantar esto más. Y ahí se produce una ruptura. Y esa ruptura se da cuando sientes que la situación o la persona o las circunstancias exceden el límite de maltrato al que tú estás acostumbrado, el límite de incomodidad al que estás acostumbrado. Entonces tú, en la tolerancia, aguantas, ¿no? Y tienes pensamientos negativos respecto a la persona, a la situación, tienes juicios, tienes ira, tienes resentimiento, hasta que llega un momento en que eso explote y ya no puedes más. Cuando la tolerancia colapsa, viene la violencia, vienen las malas palabras, viene la agresividad, viene el resentimiento, viene el odio. Cuando la tolerancia colapsa, lo que tú antes proyectabas o mostrabas, ¿no? Que eras una muy buena persona, muy amable, muy comprensiva, muy bondadosa, muy devota, sale a relucir tu verdadera cara cuando la tolerancia colapsa. Ahí sale a relucir tu verdadera cara y haces cosas que según tú nunca harías. He escuchado personas que dicen, yo nunca traicionaría a una persona. Yo nunca hablaría mal de una persona. Yo nunca le haría la guerra a una persona. Yo nunca atacaría a una persona. Y llega un momento en que su tolerancia colapsa. No tanto en algunas veces por las acciones de otra persona, sino simplemente porque como es alguien que no tiene un verdadero trabajo interior, porque el trabajo interior es algo
muy sutil, pero muy profundo. Y muchas veces nosotros podemos pensar que estamos haciendo un trabajo interior cuando no es así. Muchas veces podemos creer que estamos yendo dentro y que nos estamos conociendo cuando no es así. Porque es muy fácil mentirse a sí mismo y pensar, yo estoy haciendo un trabajo interior muy profundo, yo creo que ya me estoy superando. Y sin embargo, hacer berrinches por cualquier cosa, ahí se ve que el trabajo interior no tiene ninguna profundidad. Si las demás personas se comportan de una manera que yo creo que no debería ser y es injusta para mí, entonces me pongo a llorar, no me entienden, no me quieren, no me comprenden, me juzgan y me pongo a hacer berrinches y me pongo a quejarme. Ahí veo yo que no hay un trabajo interno real, que no hay una profundidad en mi exploración, sino que creo que estoy haciendo un trabajo interno que es muy grave porque me estoy engañando a mí mismo y cuando vienen las circunstancias adversas, entonces exploto como un niño y solo hago berrinches. Ahí me doy cuenta que yo no tengo ni paciencia, ni sabiduría, ni perdón, sino tolerancia. Tolerancia y sobre todo tolerancia con mis propias creaciones mentales que proyecto sobre los demás. Entonces cuando yo digo, es que no me entienden, es que me juzgan, es que no me valoran, es que no me aman, esa es mi propia conceptualización y mi propia creación mental de cómo yo me veo a mí mismo. Porque no importa tanto lo que los demás digan o hagan sobre mí, importa es lo que yo haga con eso y cómo yo estoy de acuerdo con eso. Entonces si yo creo, realmente si yo me siento poca cosa, poca persona, mal ser humano, ignorante o lo que sea, y los demás me lo dicen, automáticamente yo estoy de acuerdo con eso porque es lo que yo creo, porque es mi creencia fundamental, es la creencia sobre la que está construida mi personalidad. Es que tú eres un bueno para nada, es que tú eres una mala persona, y si yo creo que así es, yo estoy de acuerdo con lo que me están diciendo, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo con lo que me están diciendo y lo más asombroso es que sigo teniendo relaciones con ese tipo de personas que me están recordando lo que yo creo, porque siempre los mecanismos problemáticos en nuestra mente van a buscar otros mecanismos que los detonen y voy a buscar por esa razón circunstancias, relaciones y personas que me hagan recordar o me hagan estar de acuerdo con las creencias de base que yo tengo sobre mí mismo. Pero en esa ignorancia fundamental de cómo funcionan las relaciones interpersonales y cómo se crean, y esto se llama karma, porque estos comportamientos vienen debido a las impresiones pasadas que hacen que las semillas en mi mente subconsciente fructifiquen en formas de pensar, de hablar, de relacionarme, en circunstancias. Entonces, no comprendo que yo soy el artífice de eso. Yo soy el que tiene el imán para meterme en esas relaciones, en esas circunstancias, porque todo eso está vivo en mi mente subconsciente. No he trascendido eso, no lo conozco suficiente.